Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de este proyecto 7 para el bachillerato. En esta ocasión vamos a revisar las actividades de la semana número 2 de este proyecto 7 para el bachillerato general unificado. Estamos acá con la sugerencia de las actividades de esta semana 2, en donde tenemos las asignaturas de lengua y literatura, tenemos historia, biología e inglés. El tema con que trabajemos en esta semana es ventana narrativa. Dice lo siguiente, miren, dice: recuerda que para esta semana debes elaborar un acordeón con una lámina de color rojo o, en su defecto, con una hoja blanca de tamaño A4 que posteriormente puedes pintar de color rojo. Luego doblala en 3 partes como lo hiciste en la semana 1. Recordemos que en la semana anterior hicimos esto mismo, pero ahora hicimos con una hoja pues de color verde, ¿no? En esta ocasión nos corresponde ahora hacerlo un acordeón con una hoja o lámina de color rojo. Luego en esta parte, en la actividad 1, dice lo siguiente, dice: revisa el siguiente contenido. Y aquí hablan de las técnicas para planificar la escritura de un texto. Nos dan aquí pues los pasos que hay que seguir. Hablan pues de la lluvia de ideas, de ordenadores gráficos y consultas, ¿no? Y en esta parte acá dice lo siguiente, nos piden pues utilizar las técnicas analizadas anteriormente. Consulta y desarrolla un texto que explique la influencia que tienen las TICs en el desarrollo literario. Nos piden acá pues realizar un organizador gráfico donde evidencias la influencia de la literatura para promover una cultura de paz. Nos piden pues hacer justamente esta actividad. Vamos pues a realizarla, ¿no? Decía ventana narrativa, el tema central. La actividad 1 decía: utiliza las técnicas analizadas anteriormente. Consulta y desarrolla un texto que explique la influencia que tienen las TICs en el desarrollo literario. Nos piden aquí pues analizar las técnicas, ¿no? En este caso las técnicas eran pues una lluvia de ideas que hemos colocado acá sobre la influencia de las TICs en el desarrollo literario, ¿no? Aquí hemos sacado pues varias ideas sobre pues justamente este tema, ¿no? Que es la influencia de las TICs en el desarrollo literario. El segundo paso decía ahora organizadores gráficos, ¿no? Y en este caso también he realizado aquí un organizador gráfico sobre este tema. Lo he hecho pues de esta forma. Este organizador gráfico que nos plantean en esta técnica para pues crear un texto, ¿no? Justamente pues hemos realizado este organizador gráfico. Y luego decían en la parte final que había que hacer consultas, ¿no? Es una de las partes o técnicas que necesitamos para poder crear un texto, ¿no? Desarrollar un texto. En este caso pues tengo aquí esta fuente de consulta que pues la he citado en esta parte, ¿no? Que habla justamente sobre este tema que nos piden pues desarrollar. La siguiente parte decía ahora: realiza un organizador gráfico donde evidencias la influencia de la literatura para promover una cultura de paz. Nos piden pues justamente realizar un organizador gráfico, puede ser pues como este, ¿no? Sí, recuerden pues que son una sugerencia de las actividades, ustedes pueden hacerlo de acuerdo pues a su propio criterio, ¿no? Y claro, con la supervisión de su profesor. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente actividad, que es la actividad número 2. Si nos piden pues aquí analizar en la página 36 del texto de lengua y literatura del segundo curso de bachillerato el contenido del artículo Carta de Susan Sontag a Jorge Luis Borges y responde a las siguientes preguntas. Esta parte pues está en el texto integrado de lengua y literatura del segundo año de bachillerato que tenemos justamente en esta parte. Miren en la página 36 en donde encontramos pues esta carta, ¿no? De Susan a pues Jorge Luis Borges, que está en esta parte. No recuerden leer esta carta, ya que nos piden pues hacer algunas actividades en esta pues actividad 2, ¿no? Sobre pues esta carta. Nos dice que analicemos en esta página 36 del texto justamente pues esta carta, ¿no? De Susan Sontag a Jorge Luis Borges. Hay que leerla y responder pues justamente varias preguntas, ¿no? La primera dice lo siguiente, dice: en la actualidad, ¿crees que estamos asistiendo al deceso del libro? He colocado acá que creo que sí estamos asistiendo pues al deceso del libro en su formato físico, pero los avances tecnológicos hacen que todo vaya a la par y la forma de lectura también va a ese mismo ritmo, ¿no? Es decir, va cambiando, ¿no? La forma de lectura. Por lo tanto, creo yo que estamos asistiendo al deceso del libro en su formato físico, ¿no? Dice acá: ¿crees que una vez que esté todo digitalizado, las bibliotecas desaparecerán? En este caso, bueno, yo creo que no.
desaparecerán. Digo que más bien, al igual que la forma de leer los textos van a reinventarse, ¿no? Cambiar su estilo e ir a la par del avance de la tecnología, es decir, van justamente pues a modificar más bien, ¿no? Estas bibliotecas, ¿no? Tal vez ser un tipo de bibliotecas virtuales, de pronto puede ser. Luego nos pedían pues en esta parte justamente argumentar las respuestas, ¿no? Y esta parte pues que hemos respondido nos piden colocarla en la primera parte del acordeón de esta semana. Recuerden que vamos a hacer lo mismo que hicimos de la semana anterior, es decir, justamente de esta forma, una lámina pues de color rojo y dividida en 3 partes, ya que puedes doblarla, ¿no? Y en esta primera parte nos piden colocar justamente esta actividad de las preguntas que hemos respondido. Le he colocado pues en esta parte las preguntas, ¿no?, que hemos hecho en esta actividad número 2. Eso va en la primera parte de este acordeón. Muy bien. Siguiendo pues acá con las actividades, tenemos ahora la actividad número 3, que justamente dice acá: lee el siguiente texto sobre la tercera revolución industrial, que es justamente pues este texto que da detalles sobre la tercera revolución industrial, y nos piden pues en base a esto realizar estas actividades de acá, que corresponden pues a la actividad número 3. Dice lo siguiente: realiza las siguientes actividades. Infiere del texto anterior lo siguiente: ¿en qué consiste la tercera revolución industrial? Si ustedes pues leyeron ese texto, pueden sacar pues justamente o inferir, ¿no? En qué consiste pues la tercera revolución industrial. En mi caso pues yo he colocado lo siguiente: consiste en una revolución tecnológica en donde surgieron las denominadas tecnologías de la información y la comunicación TIC, gracias a los nuevos medios de transmisión, satélites, láser y fibra óptica, y especialmente de la vinculación entre las telecomunicaciones y la informática. En lo que he colocado aquí, lo que he inferido del texto, que pues en qué consiste la tercera revolución industrial. Luego decía acá: realiza un organizador gráfico sobre las 3 revoluciones industriales. Puedes ayudarte con tu libro de historia para realizar esta actividad y después colócala en la segunda parte del acordeón de esta semana. Miren, justamente en esta parte puedes hacer un organizador gráfico sobre las 3 revoluciones industriales. Yo aquí en este caso he colocado justamente pues este organizador gráfico, lo he hecho de esta forma. Aquí está la primera revolución industrial. He puesto aquí pues más o menos el tiempo en el que se desarrolla esta primera revolución. Aquí están algunos detalles de lo que pues justamente nació en esa primera revolución, ya que he puesto pues una imagen. Acá tenemos la segunda revolución industrial. Está pues el año más o menos en el que va, y justamente pues los inventos que se crearon en esta segunda revolución. Y aquí una foto después de Thomas Alva Edison, que fue quien planteó pues la bombilla, ¿no? Y tenemos acá la tercera revolución industrial, el año más o menos en donde va pues esta tercera revolución. Aquí hay varias creaciones de esa tercera revolución, y aquí tenemos pues justamente una imagen que corresponde justamente pues al internet, puesto que en esta tercera revolución pues nació justamente el internet, ¿no? Nos pedían pues ahora en esta parte colocar, ¿no?, en la segunda parte del acordeón. Entonces aquí he colocado el acordeón, y en esta parte acaba justamente pues nuestro organizador gráfico, que le he colocado de esta forma. Miren, sí, eso en cuanto a esta actividad número 3. Pasemos a la actividad número 4. Nos piden acá pues leer la información de unas páginas del texto de biología del tercero de bachillerato, que explica pues el desarrollo sostenible, ¿no? Bien, entonces acá nos piden en la siguiente parte, dice escribir un párrafo para cada una de las temáticas planteadas en el ejercicio anterior. Es decir, las temáticas como por ejemplo acá tenemos, miren, temáticas de la sostenibilidad, la necesidad de cambio en las acciones del ser humano con la naturaleza, las implicaciones de las actividades humanas en el ambiente y su diversidad. Entonces justamente tenemos acá algunas temáticas que nos piden aquí crear un párrafo para cada una de las temáticas, ¿no? Y en esta parte pues con otras palabras colocar aquí cómo entendemos cada uno de estos conceptos esenciales vinculados al desarrollo sostenible, y hay que pues argumentar su importancia. Luego nos piden acá pues observar estas imágenes y leer el texto que lo complementa. Luego acá nos piden hacer algunas actividades más que vamos a desarrollarlas bien en esta parte. Vamos acá pues entonces con las actividades de esta parte 4.
dice aquí, escribe un párrafo para cada una de las temáticas planteadas en el ejercicio anterior. Explica con tus palabras cómo entiendes cada uno de estos conceptos esenciales vinculados con el desarrollo sostenible y argumenta su importancia. La primera temática es justamente la sostenibilidad. Aquí he colocado justamente pues cómo entiendo esta sostenibilidad, y acá también es la importancia, ¿no? Justamente pues de este desarrollo sostenible, ¿no? La siguiente pues temática decía ahora la necesidad del cambio en las acciones del ser humano con la naturaleza. He colocado pues aquí de igual forma pues argumentando en nuestros párrafos justamente pues qué entiendo con esta parte de acá, y pues argumentando la importancia, ¿no?, de justamente pues esta temática. Y así he colocado pues con todas las temáticas que están en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, esto de las implicaciones de las actividades humanas en el ambiente y su diversidad. Yo aquí he colocado que es muy importante conocer las implicaciones de las actividades humanas en el ambiente cuando no se toman en forma responsable, pues las consecuencias serán devastadoras para las futuras generaciones. Miren, la siguiente pues temática era justamente pues sobre las medidas correctivas. Lo tenemos acá sobre pues la relación entre pobreza y ambiente. Aquí he puesto que es importante concientizar sobre el hecho de que no es conveniente el progreso económico, es decir, reducir la pobreza a costa de los recursos naturales. Miren, tenemos acá esta otra temática, la importancia de la creación de espacios naturales. Miren, he colocado en esta parte que los espacios naturales cumplen un papel muy importante en la sociedad. Es necesario que se creen y mantengan estos espacios para que permitan fomentar el interés por la naturaleza y sus recursos, y así tener una verdadera conciencia ambiental. Entonces aquí la idea, pues recuerden, es colocar un párrafo para cada una de estas temáticas planteadas, explicar con sus palabras, ¿no?, cómo entendemos estas temáticas y, claro, argumentar por qué son importantes estas temáticas, ¿no? Bien, luego nos pedían, en esta parte dice que consideremos esta información, ¿no?, para analizar por qué es necesario establecer estrategias nacionales e internacionales que mitiguen problemas ambientales y la conservación de la biodiversidad. Dice, elabora un dibujo que explique esta situación y rotula los elementos. Es decir, hay que hacer acá pues un dibujo, ¿no?, que explique justamente esta parte de que por qué es necesario establecer estrategias nacionales e internacionales pues que mitiguen los problemas ambientales. Aquí he colocado yo este cuadro, esta pues imagen que nos da pues en esta parte cuando pues se toman en cuenta, ¿no?, justamente pues estrategias para mitigar los problemas ambientales, y aquí en esta parte pues está obviamente cuando no se toma en cuenta justamente pues esas acciones, ¿no?, o estrategias para que mitiguen los problemas ambientales. Aquí he colocado pues varios aquí aspectos que tienen que ver con estas acciones, ¿no?, que fomentan o que pues favorecen el medio ambiente, y aquí he colocado varias pues que en cambio no favorecen, ¿no?, que nos pedían pues rotular de qué se debe cada cosa. Aquí he colocado pues energía responsable, aquí he puesto tratamiento adecuado de la basura, aquí he colocado en cambio la tala de árboles y contaminación de los ríos, que son pues justamente pues acciones que van en contra, ¿no?, del medio ambiente, ¿no? Luego la siguiente parte nos dice acá, tome en cuenta la información anterior y los elementos de la narración, narrador, personajes, acción, tiempo y espacio, para crear una historia en la cual un personaje cuente una situación de la vida real relacionada con los problemas de conservación de la biodiversidad y o ambientales, para generar una actitud crítica, reflexiva y responsable en favor del ambiente. Detalla los roles del protagonista, antagonista, personajes secundarios y desarrolla estos roles en el contexto de una historia que tenga una trama vinculada al tema ambiental propuesto, considerando un tiempo y espacio concreto. Bueno, les piden ustedes pues crear una historia sobre todo sobre pues justamente este tema ambiental propuesto, ¿no? Y aquí tiene que tener pues justamente el personaje, tiene que haber acá pues el personaje antagónico, es decir, el contrario, ¿no?, personajes secundarios, los roles, ¿sí? Y todo pues obviamente en un tiempo, ¿no?, y espacio concretos, ¿no? En mi caso yo he colocado pues una
justamente una historia pues resumida, no tienen todos estos aspectos que nos piden ahí, es simplemente pues un ejemplo. Ustedes pueden aquí aumentar varios aspectos si que les piden ahí. Esta historia trata de Tomás, un granjero codicioso que lamentablemente pues quiso ampliar el terreno de su siembra, y para ello pues él taló muchos árboles, miren. Sí, entonces esto produjo justamente pues que el río que pasaba por sus tierras pues se secara, ¿sí? Y obviamente no tenía agua para pues ni siquiera para consumir él. Por lo tanto pues él se dio cuenta, pudo concientizarse a tiempo, y lo que hizo pues fue reforestar su terreno, y así pudo pues que volviera nuevamente pues el equilibrio a su entorno. Miren, es una historia que me la he inventado aquí así. Ustedes pueden de pronto pues ampliar esta historia, colocarle de pronto un personaje, un antagónico aquí, ¿sí? Pueden colocarle pues darle un espacio y tiempo concretos a esta historia, ¿sí? Y luego que ya pues la redacten, nos piden acá lo siguiente. Dice: ahora coloca esta tercera parte, o en la tercera parte del acordeón de aprendizajes, tu producción. Comparte con los miembros de tu familia y emite un comentario personal sobre la temática abordada. Es decir, en esta parte acá nos piden pues justamente colocar en la tercera parte esta producción, ¿sí? Aquí le colocamos una foto ahí, una imagen de esta historia, ¿no? Tomás, el granjero codicioso, ¿no? Que pues al final obviamente pudo rectificar su camino, ¿no? Y les piden acá pues que emitan un comentario personal sobre la temática abordada. Es decir, ustedes van a colocar aquí su comentario, ¿no? Es decir, ustedes qué piensan pues de esta temática, ¿no? En mi caso pues yo pienso que es importante, ¿no?, que nosotros conozcamos las acciones que está tomando tal vez el país, el Estado, a favor del medio ambiente, ¿no? Primero las conozcamos, luego pues las hagamos nuestras y luego pues las apoyemos, ¿no? ¿Sí? Y pues su comentario puede estar pues dirigido en base justamente pues a esta parte. Bien, y así hemos acabado con esta actividad número 4. Ya que pues si acá volvemos a la ficha, notemos que tenemos acá la actividad número 5, que es la actividad pues de inglés, que ya está subida en otro video al canal. Y así pues hemos llegado a la finalización de este video, de esta semana 2, proyecto 7. Recuerden que es una sugerencia nada más de las actividades, ustedes deben pues ampliarlas, ¿sí? Cada una pues de ellas, hacerlas de acuerdo a la indicación de su profesor. Bien, les envío pues un saludo a todos, gracias por visitar el canal y nos veremos en el próximo video.